aquí está la división simpática a la derecha y la parasimpática a la izquierda. Cuidado ahí con los gráficos, porque el anterior estaba al revés, ¿no es cierto? Y siempre noten igual de cuadro. Bueno, ¿cuáles eran esas 4 palabritas que dijimos hace un momento que deben recordarlas? Luchabilidad. ¿Quién se encargaba de prepararnos para la luchabilidad? ¿Y la otra es? Reproducción y reproducción. ¿Qué división? Parasimpática. Listo, miren. Entonces, vamos a ir ensayando, recordando y ubicando fármacos, ojo, de una orientación cráneo-caudal. ¿Ya? Vamos a empezar por los ojos. Ustedes saben que tenemos aquí el iris, la pupila. ¿Qué es la pupila? ¿Qué tipo de estructura es la pupila? ¿Qué es? ¿Una membrana? ¿Una lente? ¿Qué es la pupila? ¿Qué es la pupila? ¿Qué? ¿Un lente? Miren muchachos, la otra vez dijeron que yo les busco afocar, ¿no? Pero ya pues no, en quinto ciclo ese no puede haber ese vacío, o sea, es un hueco, pues, es un hueco. Es un hueco porque la membranita ahí, la que da color a los ojos, ¿cómo se llama? Iris. Pues, entonces la pupila es un hueco. Si es un hueco, ¿no es cierto? O sea, yo digo, a ver, la pupila se construye, ¿cómo se llama eso? Entonces, si yo tengo un hueco ahí, ¿cuál es la única forma que podría reducir ese hueco? Es que haya un músculo. Es como cuando tienes una talera. A la tira y no se ajusta ahí. Igual algo tiene que ajustar ahí. Bueno, ese es el músculo constrictor de la pupila, o también llamado músculo esfinteriano. ¿Qué es un esfínter? Todo músculo alrededor de un hueco. Un esfínter es todo músculo alrededor de un hueco. Claro, ¿el esfínter de qué es? Un músculo alrededor de la abertura del conducto biliar. ¿No es cierto? El colédoco, pues. ¿Qué es el esfínter pilórico? Un músculo alrededor del, ¿no? Es cierto, la parte final del estómago que conecta con el duodeno, con la primera porción del duodeno. La válvula ileocecal también es un esfínter, controla pues el ilion con el paso de contenido del ilion al colon, ¿no es cierto? Y así, intervesical interno también, ¿no? Cuello de la vejiga. O sea, todo un esfínter es un músculo alrededor de un hueco, de un orificio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero constreñir, tendría que haber un músculo alrededor de ese hueco, ¿no? De modo que se contrae y obviamente se reduce el diámetro. Pero si yo quiero dilatarlo, y obviamente el hueco, pues, o sea, el hueco es una falta, una ausencia de una estructura, más bien, ¿cierto? Obviamente no va a estar algo acá, sino algo en la estructura que delimite el hueco. En este caso, en el iris, ¿no? ¿Qué dirección sigue esto que estoy dibujando aquí? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Qué son estos en un círculo? ¿Qué son? Radios. Entonces, ¿cómo le llamamos? Músculo radial o dilatador de la pupila. Muy bien. Cuando yo veo un peligro, ¿cuándo yo debo ver ese peligro? ¿Cuándo debo reconocer ese peligro? ¿Que esté lejos o que esté cerca? Lejos, porque si tienes tiempo para huir, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo lucha, huida, debo reconocer el peligro, tengo que verlo a la distancia. Porque nosotros, pues, claro, somos el top predador, ¿no? Predador y destructor incluso. Pero, pues, físicamente no estamos preparados para luchar con ningún predador importante, ¿no? Ni siquiera contra un lobo. Los lobos pesan mucho menos que nosotros, pero nos podrían engullir en minutos, ¿no? Entonces, físicamente no estamos dotados para luchar contra él. Estamos dotados para huir. ¿Ya? Y nuestra visión nos permite reconocer de lejos. Por ende, deducimos que ¿cuál de esos dos músculos controla el simpático? El dilatador de la pupila. El dilatador de la pupila. ¿Y qué receptores eran? ¿Pares o impares? Pares. No, impares. Pares. No, Impares, porque cumple la función. Claro, si yo quiero dilatar, recuerden que acá es el músculo radial, ¿cierto? Ustedes mismos han dicho que es el radial. Entonces, aquí ¿qué queda opción?
Que sea el alfa 1 o el alfa 2. ¿Cuál será? Bueno, su opción es que memoricen. Pero les digo, en el momento del examen lo van a olvidar. Ya sabemos. Ya les he dado una regla para que no se equivoquen. ¿Cuál es esa regla? Uno cumple la función y los El 1 cumple la función y el 2 inhibe. Entonces, ¿cuál sería acá? El Alfa 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí sería receptores alfa 1. ¿Ya? Mientras que el constriñe, ¿cuál sería? Parasimpático. Es parasimpático, pues el que hace lo opuesto. M3. ¿Por qué el M3? Porque es el más abundante. ¿Por qué es impar? Pero ¿por qué no el 1 y el 5? Porque También son impares. porque es el más Porque casi abundante. siempre es el M3, ¿no es cierto? Si apuestan por el M3 y la tinca fuera el M3, todo ganaría. Ya saben que si apuestan por el M3, casi siempre van a ser. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Ahora, si queremos recordar mecanismo de acción, le dice, ok, le he dado un agonista alfa 1 para producir midriasis. Y le dice, explícame cuál es el mecanismo de acción. ¿Qué hace el alfa 1? Miren, el alfa 1, el M1, 3 y 5 es el mismo mecanismo. Se asocian a GQ. GQ, las unidades alfa de la GQ, ¿a quién activaba? A la fosfolipasa C. ¿Esta qué producía? Inositol trifosfato, IP3. ¿Y este qué hacía? Hacía que salga el calcio del retículo endoplasmático. Y al salir el calcio del retículo endoplasmático, obviamente activaba la sinasa de cadena ligera. Claro, la sinasa de cadena ligera de miosina. Su nombre lo dice. ¿Sinasa qué significa? Agregar un grupo. Fosforila. A partir de ADP. ¿Y para qué fosforizamos? Porque es una energía química que lo vamos a convertir en energía mecánica. Como la cadena ligera de miosina, ¿por qué la miosina? Porque la miosina está intercalada con la actina. Entonces, cuando esa energía química lo convertimos en mecánica, hay un desplazamiento, ¿no es cierto? Y se da contracción. Entonces, o sea, no hay nada que aprender de nuevo, muchachos, es fisiología lo que aprendieron ya. ¿De acuerdo? Se convierte en el mecanismo de acción del fármaco. ¿Ya? Y el M3 también, el mismo mecanismo. A veces hemos hecho así preguntas, ¿no es cierto? Para producir miosis, ¿no es cierto? Se activa, se debe activarse la fosfolipasa C y aumento de la concentración citosólica de calcio. ¿Verdadero o falso? Y más abajito decía, para dilatar la pupila, decía lo mismo, ¿no? Entonces uno decía, no, pero si es para conseguir, lo otro debe ser lo opuesto. No, es que son distintos receptores, ya ambos se asocian a ¿qué? Q. Por eso el mecanismo es a nivel de segundo mensajero al menos, es el mismo. Receptor diferirá, pero el mecanismo de segundo mensajero es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, si ustedes recuerdan, no deberían equivocarse. Muy bien, mecanismo. Modo de acción. Bueno, ya dijimos, ¿no? Los agonistas todos ¿qué hacen? ¿Cuál sería el modo de acción acá? Y el efecto a la vez, ¿eh? Es modo y efecto. Porque dijimos, recuerden que modo se puede visualizar, efecto siempre se visualiza, el modo puede que sí, puede que no. Aquí el modo coincide con el efecto, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Midriasis. En caso del M3 sería miosis. Y eso sí lo podemos objetivar directamente, ¿no? Estamos en Sandstorm y lo vemos cómo se dilata la pupila, cómo se construye, ¿no es cierto? El modo coincide con el efecto, ¿de acuerdo? Muy bien. A su vez, debemos recordar que no solo para ver de lejos o de cerca, no solo funciona, se modula el diámetro pupilar, que también se modifica, ¿recuerdan? Que lo llamamos sistema acomodativo. ¿Qué era? ¿Recuerdan? El lente. ¿Cómo se llama ese lente? Cristalino. Muy bien, el cristalino. Entonces vamos a dibujar una sección transversal, ¿ya? Como no tengo marrón, vamos a ver ojos verdes.
Muy bien. Entonces, tenemos que modular el diámetro antero-posterior, o sea, este diámetro. Este diámetro. Este diámetro es el que modifica. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un corte sagital. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero ver, vamos a ver aquí, vamos a poner por aquí un poquito. Cuando quiero ver, un poquito de lejos. Cuando quiero ver, vamos a poner aquí. En el caso de la pupila, ok, ya sabemos que para ver de lejos se dilata, para ver de cerca se constriñe. El cristalino, para ver de lejos, se aplana antero-posteriormente. Para ver de cerca, se ensancha. ¿Cómo se logra eso? Si yo tengo un elástico y lo estiro, ¿se ensancha o se adelgaza? Se adelgaza. Bueno, aquí sucede lo contrario. Sucede lo contrario. ¿Por qué? Por cómo están insertos los tendones. La mayoría se equivoca en eso. Yo también me equivoqué cuando era estudiante. Pues no lo entendía, pero decía, yo mismo hice esa analogía. Dije, pero si tengo un elástico, lo estiro. Es más, me busqué un elástico. Dije, de repente he vivido engañado y se fue una ilusión. Lo estiré y se adelgaza. Es lógico, ¿cierto? Bueno, aquí sucede lo contrario. Por cómo están insertos los tendones aquí. ¿Qué músculo es este? Músculo ciliar o cuerpo ciliar, ¿cierto? Ya, o sea, acuérdense de la lógica del elástico y acá que digan que sucede lo mismo o lo opuesto. Lo opuesto, ¿ya? Por cómo están insertos los músculos. O sea, lo que pasa es que si estos traccionaran longitudinalmente, perdón, en el diámetro mayor del cristalino, es cierto, se adelgazaría. Pero no traccionan así, sino traccionan de acá, de la parte tangencial. Y es como si estuviera dobladito y es como si bajara el ecrán así. No jalo horizontalmente, sino lo tracciono casi verticalmente. En realidad en ángulo, así, pero termino como desenrollando el cristalino. Es decir, el cuerpo ciliar se constriñe, el cristalino no se adelgaza, porque no lo jala en un plano así como lo hemos dibujado, no lo jala horizontalmente la fuerza de tensión, sino angulado. Termina como desenrollándolo, ¿sí? Es como ¿qué les digo? Como tienen, no algo elástico en forma longitudinal, sino algo elástico como membrana, y lo estiran, ¿de acuerdo? Se vuelve más ancho antero-posteriormente. Entonces, con la lógica del elástico sucede lo opuesto. Es como están insertos los tendones, terminan ensanchándolo. Entonces, se ensancha para ver de cerca, se aplana para ver de lejos. Tiene que ver con cómo debe proyectar las imágenes, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con óptica. Por ende, díganme ustedes, si quien lo constreñía era el M3 y quien lo dilataba era el alfa 1, ¿qué receptor controla el cuerpo ciliar? Si cuando se contrae se ensancha el cristalino y yo puedo ver de cerca. ¿Quién lo controla? ¿Qué receptor es entonces? El M3, pues el M3. Entonces aquí también es el M3, ¿de acuerdo? El M3. ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes también que aquí hay una pequeña zona. Este es el cuerpo ciliar. El epitelio que reviste el cuerpo ciliar, ¿cómo se llama? Epitelio que reviste el cuerpo ciliar, ¿cómo se llama? El cuero donde está inserto el cabello, ¿cómo se llama?
Cuero cabelludo. ¿Cómo se llama el epitelio que reviste el cuerpo ciliar? Epitelio ciliar, pues muchachos, porque ese es el problema. ¿Ven? Ustedes no quieren aprender de sencillamente. ¿Qué receptores controlan? Bueno, vamos a poner color negro. El epitelio ciliar produce humor acuoso, ¿ya? Y son receptores beta 2. ¿De acuerdo? Receptores beta 2. Entonces, ustedes saben que cuando el humor acuoso sale, ¿cierto? Cuando el humor acuoso sale, ¿se drena por dónde? ¿Cómo se llama este angulito? Ahí están los canales de Schnee, ¿cierto? Muy bien. Ese es un ángulo, porque es un ángulo formado por el iris con, ¿cómo se llama este lente? Córnea, ¿no es cierto? Córnea, iris, ese ángulo. Iridocorneano, correcto. Ahí están los canales, por ahí va a drenar ese humor acuoso. ¿Por qué les explicamos todo esto? Porque obviamente si yo busco causar efectos acá, también puedo causar acá. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, mientras el M3 constriñe, también en una pequeña parte, porque casi no tiene mucho papel, puede que se oponga al beta 2. A su vez el beta 2 puede que en una pequeña parte, en una pequeña medida, también se oponga al M3. Pero es casi intrascendente farmacológicamente hablando, ¿ya? Pero en todo caso, miren, ¿por qué le explicamos eso? ¿Qué pasa cuando doy, por ejemplo, hace un momento le dije, ¿por qué los oftalmólogos prefieren para dilatar la pupila dar un bloqueador alfa 1? No, perdón, agonista alfa 1. Bloqueador M3, disculpen. Dan bloqueadores M3 en vez de un agonista alfa 1. ¿Se acuerdan? ¿Te dije eso? Sí. Muy bien. Porque, por la siguiente razón, fíjense. Allá, falta complementar algunas cosas adicionales, ¿ya? Aquí beta 2 estimula, pero los pares, sobre todo alfa 2 y M2, recuerden que como son pares son inhibitorios. Y eso cuando les digo inhibitorios estoy hablando sobre todo a nivel postsináptico. Pero a nivel presináptico, siempre, al alfa 2 por ejemplo, el mouse he visto que incluso también puede conseguir. O sea, a nivel postsináptico, M2 por ejemplo va a ser inhibitorio, el corazón. Pero a nivel presináptico está en todos lados M2, ¿ah? A nivel presináptico no solo está en corazón postsináptico, está en el mismo miocardio, para inhibir la actividad cardíaca. Lo puedes encontrar en cualquier parte donde hay una fibra parasimpática, pero a nivel presináptico. ¿Para qué? Para inhibir. Los pares están como retroalimentación, o sea, cuando los académicos le quisieron poner nombre a los receptores que estaban a nivel presináptico, le pusieron números pares. ¿Por qué? Para que los identifiquen como inhibitorios. El problema fue que luego también encontraban pares a nivel postsináptico. Por ejemplo, alfa 2 también se ha descrito en músculo liso vascular. Y ahí también constriñen igual que el alfa 1, por un mecanismo que no está bien descrito, pero lo hacen. Pero es intrascendente, se sabe que es intrascendente. Más trascendente va a ser su papel a nivel presináptico, como inhibitor. O sea, alfa 2 y M2 a nivel presináptico por todos lados, oponiéndose a esas divisiones, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí yo he puesto alfa 2, como que estimula la producción de humor acuoso. ¿Eso no es beta 2? Beta 2, perdón. ¿Quién inhibiría? El alfa 2, pues. Acabamos de decirlo. ¿No es cierto? Porque beta 2, ¿por qué se va a activar beta 2? Porque las neuronas simpáticas postganglionares, ¿qué van a liberar? Norepinefrina. Se van a unir a beta 2 y va a producir humor acuoso. Pero a nivel presináptico, en esa misma neurona, ¿qué va a haber? Alfa 2. ¿Y para qué están a nivel presináptico alfa 2? Lo que está a nivel alfa 2 es para evitar sobreestimulación. ¿No es cierto? Entonces, alfa 2, ¿qué papel tendría aquí? Inhibitor. ¿De acuerdo? Si aquí también es estimulante el M3, sabemos que ¿quién se opone?
el M2, ¿no? Teóricamente, ¿no? De hecho, ¿qué hay M2, M4 incluso? M2, 4, ¿no? Sería negativo su papel. Pero ojo, a diferencia del alfa 2, estos son intrascendentes. Por eso lo pongo ahí con interrogante. O sea, sabemos que existen, sabemos que retroalimentan negativamente, pero farmacológicamente no tienen mayor papel. El alfa 2 sí. ¿De acuerdo? O sea, el alfa 2 funciona mejor como retroalimentación negativa en el simpático que el M2 como retroalimentación negativa en el parasimpático. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ahora sí. Bueno, habíamos dicho entonces que los oftalmólogos... Ah, ya, y nos falta más, ¿verdad? Porque estos canales de Schlenk, al final, ¿a dónde drenan? Todo líquido, ¿a dónde drena? A los vasos. ¿Qué vasos, obviamente? Linfáticos, y los linfáticos en último término. A lo venoso, pues, ¿no? O sea, el sistema circulatorio. Pues en último término hablamos de vasos también. ¿De acuerdo? ¿Y los vasos qué receptor tienen? Alfa 1. ¿Y el alfa 1 qué papel tiene? Estimulante inhibitorio. Estimulante. ¿Y también en alfa 2 qué hay? Oh, perdón, ¿en vasos qué también hay? Ya les dije. Alfa 2. ¿Los alfa 2 qué papel tienen? Inhibitorios. Bueno, también hay beta 2, pero beta 2 no está en todos lados. ¿Ya? En vasos. Beta 2 en vasos solo está en aquellos vasos que irrigan músculo, tanto miocardio como el esqueleto, o estriado, como ustedes ven. ¿De acuerdo? Beta 2 solo dilata vasos que irrigan músculo esquelético y miocardio. Aquí no estamos en ninguno de esos, entonces aquí beta 2 no lo consideramos, pero sí alfa 1, alfa 2. Entonces miren, aquí está la razón de por qué los oftalmólogos prefieren antimuscarínicos antes que alfa 1 agonistas para dilatar la retina. Ok, alfa 1 agonista dilataría, o sea, que dilata, que se puede usar, sí se puede usar, pero no en cualquier paciente. Porque miren, ok, dilato, pero ¿a costa de qué? ¿Qué le hago a los vasos? Lo contrario. Y eso dificulta el drenaje, ¿no es cierto? Porque si al final se debe drenar a la vasculatura y yo contraigo los vasos, es menos lo que se drena. ¿De acuerdo? A su vez, activar alfa 1, sé que es como si me oponiera también alfa 2, porque alfa 2 es lo contrario. Yo en todo caso, en un paciente, por ejemplo, con glaucoma, que tiene una sobreproducción de humor acuoso, ¿qué me interesa aquí? ¿Bloquear beta 2 o estimular alfa 2? Pero si algo lleva a que me oponga al alfa 2, es como si activara beta 2. ¿No es cierto? Entonces, si por ejemplo usamos adrenalina, sabemos que se une alfa 1, afecta el drenaje, y también se va a unir a beta 2, porque no es selectivo, a estimular la producción de humor acuoso. Y si bien alfa 2 también se puede unir a adrenalina, pero va a predominar estos efectos, porque al alfa 2 tienen menos afinidad. Al alfa 2, por si, norepinefrina, ¿qué se une primero? Ah, bueno, a los alfa, pero primero ¿cuál? Al alfa 1 antes que al alfa 2. Adrenalina, más por los beta, ¿no es cierto? Primero beta 2, luego beta 1, luego alfa 1, luego alfa 2. O sea, alfa 2 se une al último, es el menos preferido. Entonces, cuando un fármaco se une no solo al alfa 2 sino a otros, ya sabemos que al alfa 2 se va a unir al último. ¿Qué efecto va a predominar? Los anteriores. O sea, si yo doy adrenalina para dilatar, va a predominar el efecto alfa 1 y beta 2. Y eso van a llevar a más humor acuoso y menos drenaje. Si ese paciente es glaucomatoso, ¿lo vamos a mejorar o lo vamos a empeorar? Empeorar. En ellos, mucho cuidado con usar simpáticos miméticos para dilatar. En ellos, más bien, usamos antimuscarínicos. Esos tienen menos papel. ¿Ya? Pero en todo caso, mire, también tienen sus problemas los antimuscarínicos. Y también los agonistas alfa 1 cuando se trata de glaucoma. Otra razón hay aquí por qué no son favorables dilatar la pupila. Porque ahora lo que hemos explicado es que aumentan el humor acuoso, ¿no es cierto? Los agonistas simpáticos, ¿no? Alfa 1, beta 2. Pero no solo el problema está, eso empeoraría en qué tipo de glaucoma, porque hay dos tipos de glaucoma.
¿Ya? Hay un glaucoma que se llama de ángulo abierto. Ya hemos dicho que el ángulo es este, ¿no? El irido corneano. Y hay glaucoma de ángulo cerrado. Este suele ser crónico. Este suele ser agudo. ¿Cuál es más peligroso, obviamente? El agudo. Porque el crónico está a tiempo, pues, ¿no? Pero el agudo puede dejar ciego poco tiempo. De hecho, cuestión de horas. Este es más peligroso, es una emergencia. Es una de las pocas emergencias oftalmológicas no traumáticas. ¿Ya? Por eso los oftalmólogos no hacen guardia generalmente. A veces que hay un trauma ocular, ¿no? Traumático sí, pues cualquier momento puede haber. Pero ellos casi no hacen guardia porque casi no hay emergencias oftalmológicas, ¿no? A menos la traumática. Esta es una de las pocas emergencias oftalmológicas que requiere una atención inmediata. En el glaucoma de ángulo abierto, ¿qué significa? Que no hay midriasis. Porque si hubiera midriasis, miren en el ángulo, si yo dilato la pupila, es como si esta cortina se arrugara al ángulo y lo va a estrechar. El iris es una membranita, ¿no es cierto? Una membrana circular. Cuando se dilata la pupila es un hueco. En realidad lo que está sufriendo cambios, ¿quién es ahí? El mismo iris. Que al ser una membrana, si se dilata el huequito del medio, ¿qué significa? Que esa membrana se está como arrugando hacia la periferia, ¿no es cierto? Y al arrugarse, ¿qué ángulo va a tapar? Este ángulo iridocorneano. ¿Y por ahí qué drena? El humor acuoso hacia los canales de Schlein. Entonces la midriasis es malo para el glaucoma agudo, porque el glaucoma agudo es el glaucoma de ángulo cerrado. Entonces aquí, pues jamás debemos producir midriasis porque eso va a causarlo o empeorarlo. ¿De acuerdo? Entonces aquí usualmente va a ser por aumento de la producción de humor acuoso. Aquí va a ser un estrechamiento del ángulo iridocorneal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver si han entendido. A ver, si doy un antimuscarínico M3, en la visión, ¿qué va a haber? Visión borrosa cercana, lejana. Un antimuscarínico, M3. Cercana, porque recuerden, muscarínico es parasimpático, me permite ver de lejos. Perdón, de cerca. Si yo lo bloqueo, voy a ver de lejos, pero de cerca veo borroso. Porque eso me permite ver bien de cerca. Pero si yo lo bloqueo, lo opuesto, pues no veo bien de cerca. Si no veo, puedo ver mejor de lejos. ¿No es cierto? Y eso, por ejemplo, los nativos acá en la selva usan el curare para cazar monos. Los monos están arriba en lo alto. Entonces ellos quieren ver, ¿no? Árboles muy altos, quieren ver dónde está el mono para dispararle los dardos. Entonces se instilan gotitas de curare, extracto de curare en los ojos. Son antimuscarínicos y antinicotínicos. ¿Ya? Y entonces dilata la pupila y pueden ver bien de lejos. Arriba en lo alto, está lejos. Divisan los monitos y los disparan los dardos y se puede cazar. ¿Se dan cuenta? Van utilizados, incluso aprendieron farmacología, pero no con el doctor Salas, sino con experiencia. Bueno, entonces, mejora la visión borrosa, mejora la visión lejana, pero empeora la cercana. Porque muscarínico es para ver de cerca. Pero si yo lo bloqueo, al revés, ¿no? Veo mal de cerca y veo bien de lejos. ¿De acuerdo? En el sistema acomodativo, ¿qué va a causar el antimuscarínico? ¿Se ensancha o se adelgaza el cristalino? No, se adelgaza. Se adelgaza. Por eso veo bien de lejos. Bueno, es en conjunto los dos, la interpretación. ¿De acuerdo? La visión borrosa no solo depende, recuerden, del diámetro ocular, sino también del diámetro lateral posterior del cristalino. ¿De acuerdo? Y como sabemos que el cuerpo ciliar se constriye con el M3 exterior, se da un antimuscarínico, se relaja. Entonces se aplana el cristalino. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el humor acuoso? ¿Aumenta su producción o reduce su producción? Ligeramente podría aumentar, porque recuerden que el M3 es el enemigo, el parasimpático es el enemigo del simpático. Si el simpático estimula la producción de humor acuoso, el parasimpático lo inhibe. Dijimos que en menor medida, ¿no es cierto?
pero algo al menos va a favorecer la producción de hémora acuosa. Es decir, ¿puede un antimuscarínico empeorar un glaucoma crónico? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que un agonista muscarínico podría tener un papel, aunque sea menor, en el manejo del glaucoma crónico. Sí, pero es menor, así que no es obviamente preferido, pero por ahí hay una opción. Ya no se utiliza mucho, pero antes sí. Pilocarpina, por ejemplo, son agonistas muscarínicos. Se une a todos los muscarínicos, del 1 al 5, pero aquí nos interesa el más abundante, el M3, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a ponerle aquí, ¿no? Agonista muscarínico, ¿no? Como un interrogante, porque sabemos que antes se usaba, como hay mejores medicamentos, está un poco desplazado, pero teóricamente podría ayudar. Pero ¿dónde podrían ayudar más un agonista muscarínico? Mire, ya ejercitamos qué pasa con el antimuscarínico, ¿no es cierto? Pueden empeorar glaucoma. ¿Cuál más van a empeorar el antimuscarínico? El glaucoma de ángulo cerrado. ¿Por qué va a dar miriasis? ¿No es cierto? Entonces, aquí vamos a poner con X, ¿no? Que no se debe dar, o sea, está contraindicados. ¿Qué cosa? Los antimuscarínicos. Están contraindicados. Porque esos suelen ser de los que más producen glaucoma de ángulo cerrado. Es obvio, ¿no? Todo mediático, ¿no? ¿Qué también? Agonistas. ¿Qué agonistas también empeorarían el glaucoma, causarían o empeorarían el glaucoma de ángulo cerrado? Agonistas beta. Alfa. ¿Qué alfa? Agonista alfa 1, pues, los dos que son mediáticos, el antimuscarínico o el agonista alfa 1, ¿no es cierto? Ambos son mediáticos o no. Sí. ¿Qué causa el cierre del ábulo? La midriasis. Pues, ¿cuáles se contraindican? Los que causan midriasis, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Por el contrario, ¿qué indicaríamos? Bueno, sepan que el manejo de primera línea es quirúrgico. La iridotomía. ¿De acuerdo? Iridotomía. O sea, se hace una cirugía. Hay con láser incluso, sí, ¿no? Pero hay también abierto, ¿no? O sea, en bisturí, una cirugía microscópica, obviamente. El hecho es que se trata de liberar el ángulo, porque el problema del glaucoma de ángulo cerrado es que el ángulo está cerrado. ¿De acuerdo? Pero a ver, supongan que ustedes están, pues, van a ir a Serún. ¿Dónde creen que van a ir a hacer Serún? Pues imagínense, ¿no? O sea, hay zonas en que acceder a una cirugía, pues, no es inmediata. ¿No es cierto? ¿Qué podrían hacer para darle tiempo, ganar tiempo antes que se quede ciego el paciente? ¿Qué podrían hacer? Si la midriasis causa el glaucoma de ángulo cerrado, ¿cuál es la opción? Miosis. ¿Y qué fármaco causa miosis? Muscarínico. ¿No es cierto? Muscarínico. Agonista muscarínico. No. Pongo así, no pongo M3. Le saben que es el M3, pero no pongo así porque ¿qué dijimos de todo lo que incluye parasimpático? No son selectivos. Que no son selectivos. ¿No? ¿Qué tenemos, por ejemplo, aquí? Pilocarpina. ¿De acuerdo? No es el único, ¿eh? Pilocarpina puede ser betanecol también, ¿ya? Carbacol, ¿sí? Pilocarpina, carbacol, betanecol, todos son agonistas muscarínicos, ¿ya? O sea, para ganar tiempo, ¿no? O sea, no se olviden que esto no es lo definitivo, ¿eh? Esto es temporal, para ganar tiempo nada más, ¿sí? Porque la primera opción obviamente es esta. De hecho es la única definitiva. ¿De acuerdo? Quirúrgico no. Ahora, ¿qué otro de segunda línea también podría usar? Si el problema es que no se puede drenar el humor acuosa, ¿cuál es la otra opción? Disminuir la producción. Disminuir la producción. ¿Qué también podría dar acá?
¿Quién estimulaba la producción? El beta 2. Beta 2. ¿Qué hago para disminuir la producción? Antagonista de beta 2. Antagonista beta 2, o sea, beta bloqueadores. También temporal, ¿de acuerdo? Beta bloqueadores. Bueno, hay dos tipos de beta bloqueadores: selectivos y no selectivos. Selectivos son los que solo se unen a beta 1 y no selectivos a beta 1 y en menor medida a beta 2. ¿Cuál daríamos acá? Los no selectivos, porque son los únicos que se podrían unir a beta 2, porque los selectivos se unen solo a beta 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, timolol se usa mucho, ¿de acuerdo? Timolol, por ejemplo. Sí. ¿De acuerdo? Pero recuerden que ¿quién es el enemigo del beta 2? Porque beta 2 se va a activar cuando se libere noradrenalina. Pero esa noradrenalina va a salir al espacio sináptico, claro, y se va a unir al beta 2 en el epitelio ciliar, pero también se va a unir a alfa 2, pues a nivel presináptico, como retroalimentación, recuerden. ¿Qué podría dar también acá entonces? Un agonista de alfa 2. Agonista alfa 2. Agonista alfa 2, pues. ¿De acuerdo? Agonista alfa 2. Pero no se olviden que todo esto de segunda línea tiene un beneficio solo temporal. Lo definitivo aquí es quirúrgico. ¿De acuerdo? En el crónico, ahí sabemos que el problema no es el drenaje, sino la sobreproducción de humor acuoso. Bueno, ahí primera línea, ¿de acuerdo? Son los agonistas o análogos, perdón, de prostaglandina F2 alfa, como el latanapros. ¿Qué dirán? ¿Pero qué tiene que ver eso con simpático? Bueno, no tiene que ver, sino que lo que queremos es ubicar dónde quedan los fármacos que actúan en el autonómico, ¿de acuerdo? Al menos de primera línea, hoy por hoy no son, ¿de acuerdo? ¿Ya? Latanapros. De segunda línea, ahí sí, ahí vienen, ¿no es cierto?, los que actúan en autonómico. ¿Qué podríamos dar aquí en glaucoma de ángulo abierto o crónico? Beta block. Muy bien, beta block. ¿Ya? De segunda línea son beta bloqueadores. Ya hemos dicho, timolol es uno de los más usados, ¿no? Timolol, timolol. ¿Qué más? Obviamente, ya han mencionado ustedes. Aquí en alfa 2 no les he puesto qué, ¿no? Le vamos a poner un ejemplo. Brimodilina es el más usado. Brimodilina. Este es su mayor beneficio, estos dos, su mayor beneficio acá en el crónico. Acá hemos dicho que es solo optativo, en caso que no podamos acceder a cirugía inmediatamente, ¿no es cierto? Pues aquí en realidad el alfa 2 agonista, no, vamos a ponerlo con verde porque también son muy usados. Alfa 2 agonista. ¿Qué más? Bueno, no actúan en autonómico directamente, por ejemplo, los inhibidores de anhidrasa carbónica. Inhibidores de anhidrasa carbónica. ¿Ya? Recuerden que la anhidrasa carbónica convierte a partir de agua y CO2 bicarbonato. ¿Por qué bicarbonato? Porque si tenemos una glándula, ¿cierto? Si tenemos una glándula, ¿cómo se forma la secreción? ¿Con qué componentes? ¿El mayor volumen? ¿Qué es? Agua. ¿Qué también hay? Electrolitos, positivos, negativos. ¿Cierto? Bicarbonato negativo, pues. ¿Qué también? Sodio, cloro, bueno, cloro negativo, potasio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo más electrolitos, esto a su vez jala más agua. La anhidrasa carbónica, si produce más bicarbonato,
¿no es cierto? Va a generar mayor Más secreción, pues, más secreción. Entonces, si yo inhibo, menos bicarbonato, menos secreción, menos humor acuoso. ¿De acuerdo? Tercera línea. Ahí están los agonistas muscarínicos. ¿De acuerdo? Estos no se utilizan mucho ni aquí ni aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su papel, hemos dicho, si bien se opone el parasimpático al simpático, pero a nivel de producción de humor acuoso su papel es menor. O sea, beta bloqueador versus agonista M3, por goleada gana el beta bloqueador, no selectivo, ¿de acuerdo? Porque su papel es menor, pero que puede usarse complementario, sí. O sea, de hecho, la FDA todavía mantiene aprobado su indicación de pilocarpina en glaucoma, pero su eficacia es limitada, por obvias razones. O sea, por eso le pongo tercera línea, porque o sea, primero hay que optar, ¿no? Agonista de análogo de prostaglandina, beta bloqueadores, alfa 2 agonistas, ¿no? Inhibe de grasa carbónica. Muy bien. Bueno, ya lo había puesto por acá, pero en todo caso ya por aquí lo pongo, ¿no? Tanto aquí como aquí es como que está en cuestión su uso. ¿Qué contraindicamos acá? Obviamente. Agonistas beta, ¿no? Podría ser también anti-alfa 2, como la yoimbina, pero esos no se usan solo en veterinaria. Casi no existen fármacos antagonistas alfa 2. ¿Ya? Básicamente ha existido yoimbina, por ahí hay otro, pero que se usa experimentalmente, no. Casi no está entre opciones terapéuticas. Yoimbina se usaba antes, bueno, se usa todavía en veterinaria para estimular la libido del ganado, ¿no? Y favorecer la reproducción. Esta se volvió popular como para uso criminal por ahí en la época de los hippies, ¿no? Para cometer o sea, crímenes sexuales, porque se invitaban, iban, pues se congregaban a conciertos de rock, ¿no? Estaban canales, ¿no? Y también estaba por ahí rápidamente yoimbina, entonces eso aumentaba la libido, ¿no? Y claro, su uso se volvió controlado, dejaron de usarlo en humanos. Hoy por hoy se usa en veterinaria, digamos, para favorecer la reproducción del ganado. Es el único antialfador, ¿no? O sea, por ahí no tiene mayor aplicación. Entonces de ahí no hay problema, no necesitamos continuar porque no está en uso. Pero beta agonistas sí. Ahora, no hablamos solo selectivos, ¿no? Porque ¿qué agonistas beta 2 conocen ustedes? Los antiasmáticos, ¿no? Entonces los antiasmáticos hay que usarlo con precaución en glaucoma. ¿Ya? Porque pueden aumentar la producción de humor acuoso. Y no solo los selectivos, sino también los no selectivos, ¿no? Por eso hace un momento decíamos, ¿no? ¿Por qué los oftalmólogos no prefieren mucho, ¿no? Usar adrenalina, ¿no? Para dilatar? Porque va a aumentar la producción de humor acuoso. Si el paciente ya de por sí viene, digamos, con de repente riesgo de glaucoma, vamos a dar el empujoncito para que ahora empiece a aumentar su presión, ¿no? Aunque aumento de la hipertensión intraocular no es sinónimo de glaucoma, ojo, la diferencia es que glaucoma hay cuando ya se daña el nervio óptico. O sea, la condición necesaria para el glaucoma es hipertensión intraocular. Pero puede haber hipertensión intraocular sin glaucoma. ¿Cuándo? Cuando todavía no se daña el nervio óptico. Los beta-bloqueadores son semiotónicos. ¿Son qué? ¿Son niveles superiores? No, porque a nivel sistémico se absorbe mucho. La esclera es una mala membrana para absorber. Absorbe muy poco. Ya que lo preguntas eso, lo que quizá más inmediatamente les preocuparía es ¿qué? Un beta bloqueador. ¿Que produzca qué? Una función vital. Cardíaco, pues.
¿cierto? ¿Qué podrían causar? Taquicardia y bradicardia. Brady, pues, porque recuerden que la excepción era el corazón, todos son estimulantes, no beta 1, beta 2 son estimulantes del corazón. Entonces, ya, tu pregunta en todo caso, más que diabetogénico, imagínate, quizá el tiempo y tendría que tener una presencia sistémica la droga, que sí lo causa, por supuesto. Entonces, beta bloqueador, por ejemplo, como antiaginoso, entendiendo que el paciente debe ingerir, ahí sí son diabetogénicos, es un efecto conocido de estos fármacos. Lo curioso es que los beta 2 agonistas también son diabetogénicos. Los antiasmáticos, o sea, activar o bloquear beta, ambos son diabetogénicos. Ya que los preguntaba, les adelanto eso, ¿ya? Vamos a llegar ahí, pero ya lo voy a adelantar. En todo caso, miren, se absorbe muy poco. O sea, la ficha técnica de los beta bloqueadores, ¿no? Como Timolol, por ejemplo, que vienen gotitas oftálmicas, sí les dice ahí, cuidado, usar con precaución en pacientes que sufren de bradiarritmias o bloqueos cardíacos. ¿Por qué? Porque ciertamente algunos podrían llegar a absorber sistémicamente, aunque sea un poquito, y eso sería suficiente. Hay algunos que tienen una respuesta aún incrementada, ¿no? Hay unos que responden menos, hay otros que responden más. Hay unos hiperrespondedores, hay hiporrespondedores. Así como el otro día les planteamos, recuerden que existe la farmacogenética, que permite que hay metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos, hay hiperabsorbedores, hipoabsorbedores, ¿no? Hay hiperexcretores, hipoexcretores. También a nivel farmacodinámico hay hiperrespondedores, hiporrespondedores, ¿de acuerdo? Entonces puede que un paciente, claro, absorbe poquito, pero eso es suficiente para sí empeorar su bradicardia. Entonces la ficha técnica dice uso con precaución. No contraindica, porque la absorción es pobre, ¿de acuerdo? Pero que lo debes tener en cuenta, sí. Por ahí si les viene un caso, ¿no es cierto?, que tiene glaucoma y está usando timolol y el paciente tiene bradicardia, por lo menos, o sea, si ustedes me podrían decir, bueno, lo desaconsejo, válido, desaconsejar significa contraindicación relativa. Pero si me dicen lo uso con precaución, o sea, sí lo uso, pero monitorizando, viendo que no baja mucho la frecuencia cardíaca, también es válido. ¿Ya? Si lo ponen contraindicar, o proscribir, o contraindicación absoluta, ¿no?, que es equivalente, eso sí no es válido porque no está contraindicado. ¿Por qué? Porque la absorción es mínima. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Lo mismo se podría decir un asmático, ¿no? O sea, un asmático que además tiene glaucoma. ¿Contraindicado el timolol? No, no está contraindicado, al menos no de forma absoluta. Absoluta es jamás, ¿no? Lo vamos a podría ser uso con precaución, que es lo que dicen de la ficha técnica, o si quieres ya lo podrías poner contraindicación relativa. Puede ser, no lo uso menos que el beneficio puede ser leve. Bueno. Bueno, ya, entonces eso en cuanto a ojos. Algo más a ojos nos falta la lágrima, ¿de acuerdo? Miren, antes de hablar de lágrimas, vamos a hablar de otra secreción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay dos tipos de secreciones. Secreción. ¿Dos tipos de secreciones? Solo hay dos, muchachos, no les digo 2000. Eso pues, endocrina y exocrina, ¿de acuerdo? Si te refieres paracrina, pero esos son a nivel celular, no a nivel de glándulas, ¿cierto? Paracrina, autocrina, cada célula libera, pero aquí estamos hablando de glándulas, entonces ahí sí solo hay endocrino y exocrino, ¿de acuerdo? Endocrino cuando libera su producto a la sangre, el medio interno, por eso endocrino. Y exocrino, pues a cavidades, bueno, ¿no? En fin. Bueno, aquí la regla es sencilla, muchachos. Todas las secreciones exocrinas a nivel autonómico, ¿no? O sea, confusión visceral, etcétera, a nivel autonómico, los controla el parasimpático. Punto. Y ustedes dirán, ¿entonces lo inhiben el simpático? No. No se complementan, porque ahí dijimos que las secreciones están formadas ¿por qué? De electrolitos y falta un componente. ¿Cuál es ese? Proteínas. Muy bien, por ahí alguien de felicitaciones. Proteínas.
¿De acuerdo? Esto, pero ¿cuál es lo que aporta más? O sea, el mayor volumen de las secreciones exocrinas, ¿quién lo aporta? El agua. El agua. El agua, perdón. O sea, es el agua, ¿no? Sí, El mayor volumen. Eso lo controla, hemos dicho, parasimpático. ¿De acuerdo? Entonces, estoy anotando acá. Sistema parasimpático. ¿Ya? Mientras que las proteínas, el contenido proteico, lo controla el sistema simpático. ¿De acuerdo? O sea, aquí no se oponen. Hay una mala interpretación ahí de algunos textos, incluyendo Woodman, ¿no? Pero para suerte de ustedes, estamos aquí a la salvación. Resulta que ¿de dónde saca el agua las glándulas? Todo tejido, muchachos. ¿De dónde saca el agua? De la sangre. De la sangre, pues, ¿no es cierto? ¿Y la sangre qué receptores tiene? Alfa. Alfa 1, ¿cierto? Cuando el vaso se constriñe, ¿sale más agua o sale menos agua? Es decir, ¿aumenta la permeabilidad o reduce la permeabilidad? Reduce la permeabilidad. Ahí está un poco el problema, ¿no? Porque ese sí lo controla obviamente el simpático, ¿no? Pero ojo, ustedes saben que el agua no sale directamente de los vasos, sino primero de los vasos sale ¿a dónde? Al intersticio. Y del intersticio, ahí sí, a la secreción de información. Entonces va a ser bien difícil que constriñan lo suficientemente los vasos. Claro, para que lo tengan claro, tendría que volverse isquémico, necrótico para que supriman la cantidad. El intersticio abunda agua, pues. ¿Cuánto de agua del cuerpo está en los vasos? Ustedes saben que del 100% de nuestro peso, ¿cuánto es agua? 60. De ese 60, ¿cuánto es intracelular? 40. ¿Queda cuánto? 20. De 20, ¿cuánto es vascular y cuánto es extravascular? Sobre todo intersticial. 15 es intersticial y solo 5 vascular. Por eso ahí cuando le dicen, el simpático seca las secreciones, no es cierto. No es cierto, ¿de acuerdo? Tendrían que volver necrótico para algo reducir significativamente. Porque el agua en realidad directamente sale del intersticio. Y claro, al intersticio sale de los vasos, ciertamente, ¿no? Pero en realidad aquí hay abundante, hay mucho más agua intersticial que agua vascular. Entonces, ojo, el simpático no se opone a la secreción. El simpático complementa, agrega secreciones. Proteínas. ¿Qué proteínas? Las famosas albúmina. Albúmina es plasmática. ¿Qué proteínas? Son glucoproteínas. ¿Cuáles son las glucoproteínas más conocidas? Mucina, son famosas MUC, ¿no? ¿De acuerdo? La 1, la 5, ¿no? Las mucinas. Ojo, todas las secreciones, menciónenme todas las secreciones que son controladas por el autonómico. Todas las secreciones, ¿cuáles son? La sudoración. Ya, la sudoración es una, ¿qué más? Lágrimas, muy bien. Ahí cerquita de lágrimas. La saliva, pues, las salivales. ¿Qué más? ¿Qué más? Las nasales, las bronquiales, las gástricas, las pancreáticas, las biliares. ¿Ya? Todas esas secreciones son controladas por ¿quién? Sobre todo por el parasimpático. Pero tienen agua, electrolitos y proteínas. Entonces el simpático aporta. ¿Las lágrimas tienen mucinas o no? A ver, todos parpadeen. Vamos, parpadeen. Ya. ¿Tiene mucina o no tiene mucina? Sí tiene, porque si no tuviera mucina, ustedes cuando titoquean y ni siquiera parpadean, tan concentrados ahí, ¿qué pasa si de pronto parpadean? ¿No sienten un ardor? ¿Por qué? Porque se ha resecado su ojo. Están concentrados ahí, están en el TikTok, se resecan, ni parpadean, se resecan sus ojos.
y se siente la falta de lubricación. Esa lubricación, ¿quién creen ustedes que lo provee? ¿El agua solita? La mucina. Las mucinas dan esa consistencia mucoide. Bueno, las lágrimas tienen también mucinas, claro que en pequeña cantidad, por eso no se ve como moco, pero definitivamente si ustedes dejan caer una gotita de agua, una gotita de lágrima, van a ver que tiene algo más de consistencia la gotita de lágrima. ¿De acuerdo? Tiene, por eso las glándulas lacrimales, vieron en histología, ¿qué tipo de células tenían? De dos tipos eran justamente. Las más abundantes, ¿cuáles eran? Las que producen agua. Cerosas. ¿Y las que producen moco? Mucinosas. ¿De acuerdo? ¿Ven? Todo eso se utiliza pues acá. Todo se complementa. Pues, por eso les cuesta recordar, porque ya probé el curso, me olvido de eso. No, pues no. Esto es constructivo. Lo que adquirieron les sirve de base para lo siguiente. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, la salival es igual, a ver, pasen su lengua por sus carrillos, parte interna de su mejilla, se llaman carrillos, ¿verdad? Pasen. ¿Cómo lo sienten? ¿Lubricadito o está áspero? Está lubricado. Obviamente también tiene igualito, cerosa, mucinosa, igualito. Solo que hay una mayor proporción de mucina que en la lacrimal solamente. Todos se han resfriado. ¿Qué pasó ahí con la secreción nasal? ¿Cómo era? Son más mucosas todavía. Y cuando también por ahí les dio una influenza, parainfluenza, o sincitial respiratoria y expectoraron, ¿cómo era la secreción? Aún más mucinosa, ¿no es cierto? Los primeros días del resfrío, descubre todavía, ¿no? Están muy acuosas. Pero a medida que van pasando los días, ¿no? Coloquialmente dicen, oh, ya está madurando, ¿no? ¿Qué significa? Que ya no está tan líquida, ¿no? Empieza a aumentar la parte mucinosa más. Claro, es que esas secreciones tienen ambos contenidos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en glándulas ojoexocrinas, el mayor volumen lo aporta el simpático. Y no es que el simpático lo inhiba, sino que, como son usualmente agonistas fisiológicos, cuando uno está activo se supone que el otro no está activo, pero no es que inhiba propiamente. O sea, si uno está acá y el otro aumenta, no es que al otro lo bajó, el otro se quedó ahí, no es que inhibe. ¿De acuerdo? Entonces, no es que inhiba secreciones, sino que simplemente, es más, aumenta secreciones, pero el contenido proteico, nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué pasa si doy pilocarpina? ¿Qué va a causar? ¿Lagrimeo u ojo seco? ¿Qué hemos dicho que es la pilocarpina? Agonista muscarínico. ¿Qué va a dar? ¿Lagrimeo u ojo seco? Lagrimeo. ¿De acuerdo? Para alguien que sufre de seroftalmia, o sea, ojo seco, ¿ya? ¿Le podríamos dar pilocarpina como tratamiento entonces? Claro, o sea, le podríamos dar, va a lacrimar como nadie, Pero no se va a quedar en ya su- va a parecer que todo el tiempo está llorando, Pero no ya, se queda. pero ¿qué pasa? No, es que sufre de ojo seco y me recetaron pilocarpina, ¿no? Entonces va a estar llorando, va a ser Magdalena 24/7, ¿cierto? Y encima va a estar por ahí tropezando, cayéndose. ¿Por qué? Porque además de pilocarpina, claro, le hizo lacrimar, pero ¿qué le causó? No, si no es cierto. Va a ver bien de cerca, pero de lejos no. Ah, bueno, no se va a tropezar porque de cerca va a ver bien, ¿no? Claro. Pero en todo caso no le va a reconocer, ¿no? A menos que estén cerca. Pero de lejos va a ver borroso. ¿No es cierto? Bueno, eso no es favorable, pues, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que si viene un caso de seroftalmia, no se trata, o sea, pueden ponerlo así, ¿no? Teóricamente, ¿no? Dar un agonista muscarínico estimularía la producción de monocoso, pero como efecto colateral causaría visión borrosa lejana, ¿de acuerdo? También cialorrea, o sea, salivación excesiva, porque todas esas secreciones, ¿no? También podría dar un cólico biliar si el paciente tiene sangre colicar, porque va a aumentar la presión, podría dar espasmos intestinales, podría dar erecciones involuntarias, ¿no? del pene,
podría dar incontinencia urinaria, o sea, a expensas de mucho efecto colateral. Por ende, si bien teóricamente sí va a mejorar la seroftalmia, va a causar todos estos efectos colaterales. Por eso el ojo seco, la seroftalmia, no se trata con agonistas muscarínicos, sino se trata con... Entonces, algunos de ustedes usan seguramente. ¿Qué les han dado? ¿Nadie usa lágrimas? ¿Seguro? ¿Nadie? Pues no son muy tiktokeros, entonces está bien. ¿Nadie usa? ¿Usa? ¿No? ¿Segura? ¿No? Ah, muy bien. Lágrimas artificiales, ¿no es cierto? Lágrimas artificiales. ¿De acuerdo? O sea, para ojos secos, seroftalmia, se indican lágrimas artificiales. Teóricamente funcionarían los avisos queridos, pero a expensas de causar mucho efecto colateral. ¿De acuerdo? Y secundarios también, porque si es M3 es colateral, si es por otro, ¿no? M1, M2, bradicardia sería secundario, ¿no es cierto? Porque es otro receptor. En fin, claro, mejoramos la seroftalmia, pero a expensas de causarle RAM por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, entonces lágrimas artificiales, no me pongan por favor agonistas muscarínicos. Sí, bueno, si lo ponen y no mencionan que lágrimas artificiales, claro, se le valdrá la mitad, ¿no? La mitad. Porque claro, es bueno que recuerden, ¿no? Que estimulan, claro, pero en la práctica ustedes saben que no le van a recetar ahí ojo seco, pilocarpina, nada. Paciente, imagínense. Va a venir con rinorrea también, ¿no es cierto? Ahí cerquita, porque además el saco nasolacrimal, ¿no es cierto? Por ahí va a escurrir la gotita y va a estar también con una moquera el paciente, ¿no? O sea, todo eso sume, ¿no? Salivación. Bueno, visión borrosa lejana, lagrimeo, rinorrea, cialorrea, todo eso va a causar. Pero a ver, la pregunta es en rinorrea, ¿alguna vez vamos a querer causar en el paciente rinorrea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, sino solamente al contrario. Cuando los pacientes se resfrían o se agripan, es característico la rinorrea, aparte del catarro, ¿cierto? ¿Qué damos ahí entonces para aliviar esa rinorrea? Ustedes han tomado seguramente estas pastillas, por supuesto. ¿Qué se dan, saben? Cetiricina, pero no, cetiricina está mal indicado ahí, citiandado está mal. Se dan antihistamínicos de primera generación, cetiricina es de segunda generación. Ahora te explico por qué está mal, ¿de acuerdo? Cetiricina más indica en rinitis alérgica, pero no en resfríos o gripe, no en cuadros catarrales. Más se utilizan los de primera generación, ¿por qué razón? Porque los antihistamínicos de primera generación como clorfenamina, como difenhidramina, ciproheptadina, ¿no? ¿Estos qué causan? No solo bloquean H1, ¿sí? Sino también, porque en nivel de fosas nasales pasa eso, ¿no? Sino también M3. En fosas nasales, ojo, casi escribo aquí, casi. En fosas nasales, muchachos, ¿no? Resulta que la histamina hace que aumente la muscarina. La acetilcolina.